Está. Ya está, ya. Buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. y ya ¿cómo está, doctor Custodio? Qué gusto. Bueno, ¿qué tal? Justamente estamos ya para iniciar el programa, ya estamos casi sobre la hora. Buenas tardes a todos. Qué grato. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de iniciar, por favor, la entrevista, todos con sus micrófonos apagados para que no haya ruidos ni interrupciones, por favor. ¿Ya? Todos. Ya. Y después ya cuando, al final de las preguntas, ya algunos de ustedes pueden hacer también alguna pregunta al doctor. ¿Ya? Eso no hay ningún problema. Ya saben cómo es la dinámica del programa. Y ya estamos casi listos. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en una nueva edición del programa Gerontológicos, nuestro programa semanal. Todos los temas relacionados a los envejecimientos y las personas mayores. Estamos siempre desarrollando una variedad temática muy importante porque al final de cuentas este es un espacio para poder compartir conocimientos, para poder compartir una información valiosa y hoy día tenemos el honor de recibir al doctor Nilton Custodio, un eminente neurólogo peruano, ¿no? De gran trayectoria a nivel nacional e internacional, y que justamente hoy día nos vamos a abordar con él el tema del envejecimiento cerebral. Y también nos va a dar una interesante información acerca de la investigación que realiza el Instituto Peruano de Neurociencias. Así que hoy día va a ser un programa muy especial y hay que aprovecharlo, pues, hay que aprovechar la presencia del doctor Custodio. Antes de iniciar la rueda de preguntas, debo destacar que la Central Informativa del Adulto Mayor ha seguido mucho de las conferencias y los eventos que ha realizado el IPN, y también, por supuesto, el doctor Custodio, y realmente nos sentimos muy halagados de que está acá por ese motivo, porque realmente es uno de los mejores expositores que puede haber sobre el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Si es que alguna de las cualidades que yo he resaltado también bastante es que a pesar de que la complejidad de lo que significa las enfermedades del sistema nervioso, el doctor Custodio siempre ha sabido explicarlas con una calidad didáctica, pero formidable, a diferentes públicos en el que ha tratado. Así que tenemos hoy día un invitado muy especial. Y bueno, ya está con nosotros también Karen Bustamante, por favor. Sí, ¿qué tal, Luigi? ¿Qué tal, doctor? Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justamente faltabas tú para... Ahora, bien, entonces vamos a iniciar ya la rueda de preguntas. Creo que ahora te toca iniciar. Te toca empezar, Karen. ¿Ah? Sí, doctor. Bueno, Luigi, gracias. Sí. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en este programa. En realidad, muy esperada su presencia y para conversar un tema tan relevante, tan importante, que actualmente ha cobrado más relevancia, porque todo este proceso que estamos atravesando, la coyuntura, está condicionando en que estos problemas tengan, aparte de más repercusión, más incidencia, o sea, más personas con compromiso neurológico. Así que lo felicito por su labor. Sé que es un doctor bastante dedicado y que ha profundizado en muchos estudios con respecto a la neurología, incluso los problemas psiquiátricos que también se ven involucrados. Así que, bueno, adelante, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre estos problemas del envejecimiento cerebral? ¿Me escucha, doctor? Sí. Bien, muy agradecido por la invitación. Siempre es un honor para mí. Ya, lo que pasa es que su Facebook,
Su red del doctor está un poco baja. Sí, ahí dice, Sí. ¿eh? Ah, ¿me escucha? 1, 2, 3, probando. Ahora sí. Ya. Sí, para mí siempre es un honor tratar de compartir los conocimientos sobre... Ahí todavía está. Su señal está muy ok. baja, un ¿Ahora me escucha? Sí, ahí sí. poco mejor. Ya no lo vemos. Ya. Ahora ya no, ya no lo vemos ahora. Entonces, sí, gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí llegar a más público de toda formación, porque la importancia del envejecimiento... Oh, se nos va Doctor, la la. señal es mala. vamos, voy a cambiar el... Mejor. Claro, de repente con su celular. A ver, voy a cortar el... A ver. Ahora sí me escuchan. Sí, doctor. Adelante. Sí, sí, está mal la señal. Ahí se le escucha mejor, doctor. Sí, no, porque la red... Así estoy con el teléfono. Vamos a tener Sí, un poquito de bueno, paciencia para que el doctor se mueve bien y que tenga mejor señal. Claro que sí. Esperamos un momentito. 1, 2, Vale 3, la- probando. Muy bien. Oye, vale la pena. Ahora sí. Ok. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, Un poco bastante. mejor. Ok. Sí, muchas gracias. Es la hora, me parece. Les agradecía por la invitación porque siempre es un honor para mí compartir un poco las experiencias prácticas clínicas que nosotros venimos trabajando día a día desde hace más de 20 años con enfermedades neurológicas y en los últimos 15 años con las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y en los últimos 10 años prácticamente abocado a lo que es el deterioro cognitivo de las personas de la tercera edad. Hemos logrado en estos 15 años estudiar con detenimiento el número de pacientes que tienen demencia en Lima, las características del deterioro cognitivo que tienen los pacientes y sobre todo la forma correcta de llegar a un diagnóstico lo más cercano posible a lo que debería ser idealmente. En ese trayecto hemos buscado encontrar pruebas cognitivas breves que sean aplicadas para peruanos, es decir, no pruebas cognitivas breves empleadas en Estados Unidos o en Europa y que se emplean en peruanos sin haber sido validadas. Entonces eso sobreestima el diagnóstico porque tú probablemente estás empleando otras aplicaciones culturales que nosotros no tenemos y eso podría sobredimensionar el diagnóstico de deterioro cognitivo. Entonces lo que hemos venido haciendo es adaptar las pruebas cognitivas y encontrar las mejores y proponerlas. En estos momentos podemos decir que ya tenemos pruebas cognitivas breves para el poblador peruano, tanto el que fue a la educación universitaria como secundaria, como primaria y el que no fue al colegio. Antiguamente solo podíamos evaluar a la gente que fue al colegio. Hoy en día podemos evaluar a una persona que no fue al colegio y no podemos decirle, usted ya está fallando en algunas habilidades cognitivas o no se preocupe. El hecho que usted no pueda leer un texto no significa que usted tiene deterioro cognitivo. Usted es una persona normal. En los tiempos anteriores, si tú no sabías leer y si tú no podías deletrear, ya pasabas por deterioro cognitivo y eso era un problema de falso diagnóstico. En los últimos 3 años, el Instituto Peruano de Neurociencias se ha organizado mejor y gracias a convenios internacionales podemos decir que hoy en día ya tenemos el Departamento de Investigación y Docencia. La unidad de docencia se encarga de los convenios con universidades para realizar diplomados y maestrías relacionadas a demencia, mientras que la unidad de investigación tiene 2 brazos muy importantes. Una de ellas es que es la investigación con sponsors, es decir, investigación con laboratorios farmacéuticos para ensayar medicamentos para los pacientes con enfermedad de Alzheimer o pacientes con enfermedad de Parkinson o con esclerosis múltiple.
Esos estudios los venimos realizando desde hace muchos años y en los últimos 3 años los estudios que venimos realizando son soportados por universidades extranjeras como la Universidad de California de San Francisco, como la Universidad de Colombia, de Columbia, perdón, la Asociación de Alzheimer y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. En ese sentido, en la unidad de investigación, en estos momentos nosotros podemos aportar con 3 grandes estudios. El primer gran estudio que tenemos con la Universidad de California en San Francisco está abocado en demostrar que los pacientes peruanos normales, es decir, que no tienen ningún deterioro cognitivo, comparados con los pacientes con enfermedad de Alzheimer y comparados con otro grupo de pacientes con demencia frontotemporal, un tipo de demencia parecida pero distinta a la enfermedad de Alzheimer, podemos demostrar que estos pacientes tienen unas características clínicas distintas, pero no solo a través de las pruebas clínicas, neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, de imágenes cerebrales, de determinantes socioeconómicos, sino también sobre lo que nunca hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es evaluaciones genéticas. La genética es muy costosa, ningún proyecto peruano lo puede soportar, pero con el fondo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos podemos en estos momentos decirle a las personas que su padre o que su cónyuge tiene enfermedad de Alzheimer por una mutación en la presenilina 1 o una mutación en la presenilina 2 o una mutación rara que tal vez no conozcamos. Ese es el logro de este momento, de este estudio, de dar a conocer cuál es la genética del paciente peruano con enfermedad de Alzheimer o con demencia frontotemporal o con el que está cognitivamente sano. Otro estudio grande que tenemos con la Universidad de Columbia ya no solo va a estudiar al paciente peruano, sino al paciente aymara y quechua. Es decir, algunos estudios podrían decir que la gente aymara y quechua tiene menos riesgo de desarrollar demencias o enfermedad de Alzheimer. Y eso tenemos que demostrarlo. Y para eso nos vamos a Arequipa y a Puno y en Lima también con estas personas para evaluarlas ampliamente y poder decir qué es lo que está pasando. Finalmente, tengo actualmente en desarrollo un tercer estudio, que es un estudio latinoamericano que se llama el LATAM FINGER. El FINGER es un estudio grande que nació en Finlandia, que lo que busca es encontrar pacientes con factores de riesgo vasculares, es decir, hipertensos, diabéticos, obesos, que fumen, que son sedentarios, que no hagan deporte. Es decir, estas personas en algún momento cuando tengan 20 años más adelante, demencia, podríamos en estos momentos prevenir que vayan a tener demencia. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser intervenir en gente joven a través de 2 pruebas en donde le vamos a sugerir que realicen ejercicio físico aeróbico, que tengan más interacción social, que tengan más entrenamiento cognitivo, pero todo eso nosotros lo vamos a seguir, es decir, vamos a estudiarlo desde el comienzo, lo vamos a seguir cada 6 meses con resonancia magnética, con evaluaciones neuropsicológicas, planteándole ejercicio, controlándole la dieta, y todo eso lo podemos hacer en este grupo de pacientes. Es un estudio grande que esperamos prolongarlo a 5 años. La aprobación ahorita de la Asociación de Alzheimer es para 1 año, pero si nosotros demostramos que podemos hacer todo este año, van a darnos más fondos para continuar en los 4 años próximos. Si es que ese es a grandes rasgos lo que el instituto en estos momentos les va a brindar a las personas de la tercera de manera totalmente gratuita. El paciente que tiene un criterio ingresa al estudio y el estudio cubre todos los costos de sus pruebas, de sus evaluaciones, de sus resonancias magnéticas y las pruebas genéticas. De tal manera que esta es una buena oportunidad para encontrar qué diferencias tiene el paciente peruano, sobre todo el aymara y el quechua, a diferencia de un paciente de la costa o un paciente de la selva. Quedo atento a sus preguntas y algún comentario adicional. El trabajo que venimos realizando es para encontrar algunas diferencias de nuestros pacientes con lo que ya estamos tratando. Doctor, sí, el tema del envejecimiento cerebral es un tema, digamos, muy, muy importante, sobre todo porque nos lleva a pensar en una prevención, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro con el paso de los años, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿existe alguna forma comprobada de cómo
el cerebro, digamos, puede contrarrestar los efectos del envejecimiento, ¿no? Y más bien tener algunos logros o algunos avances, porque está claro que, por ejemplo, nosotros hacemos una observación simplemente en la biografía de muchos autores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que resulta que su mayor obra intelectual de más alto desarrollo lo ha realizado cuando ya tenía más de 50 años. Eso es un tema muy, muy frecuente. Entonces, ¿qué podríamos decir de lo que se llama el envejecimiento cerebral? ¿Qué sucede con nosotros si no prevenimos, o más bien si tenemos estamos bien encaminados, por decirlo así? Sí. Ok, sí, son dos aspectos muy importantes. Uno de ellos que son los factores modificables y los no modificables. Los no modificables son los referidos a la genética, es decir, las personas que por alguna razón tienen una carga genética en donde lo que podemos hacer es tratar de disminuir el riesgo de desarrollarla, pero de todas maneras va a desarrollar la enfermedad que la genética la tiene marcada. Y el otro grupo, y el más importante porque representa el 90-95% de personas, es los factores de riesgo modificables. Es decir, si las personas podrían disminuir los factores de riesgo, principalmente la presión alta, la diabetes, el colesterol elevado, tener un traumatismo craneal severo, o tener obesidad, o ser sedentarios, o no tener la formación académica o cultural o de interacción social, va a ir sumando cada ticket y cada boleto para sacarse el premio mayor, que es deterioro cognitivo. De tal manera que el envejecimiento cerebral tiene que ver con que nosotros tengamos menos factores de riesgo para hacer daño a nuestro cerebro. Lo que tenemos que hacer es que las personas en la edad adulta, es decir, alrededor de los 30, 40 años, deben cambiar sus estilos de vida. Idealmente es en la niñez, idealmente es desde el nacimiento. O sea, cuando yo pido una resonancia magnética a una persona de 70 años, 80 años, y le encontramos atrofia cerebral o le encontramos muchos puntos blancos, que es el colesterol de toda la vida que se ha acumulado con el paso de los años, es muy poco lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es intervenir y recomendar a las personas jóvenes y las que están entrando en edad adulta a partir de los 30 años de edad, a mantener unos estilos de vida saludable. Y es cierto que hay un punto divergente entre que si yo soy mejor informado, mejor educado académicamente, voy a estar más protegido contra las enfermedades neurodegenerativas. Es un problema porque por más que uno tenga mayor educación, en algún momento la enfermedad va a hacerse notar. Lo que hacemos simplemente con nuestros mayores alcances y mayores logros académicos es tratar de ocultar el debut tan temprano de la enfermedad. Esto lo explico fácilmente, se llama reserva cognitiva. Tú tienes una persona de 30 años de edad, por ejemplo, que no fue al colegio, mientras que la persona de 30 años de edad está yendo a la universidad o está obteniendo un magíster o un doctorado. Los dos tienen la misma volumen cerebral conforme pasan los años, alrededor de 50 años de edad. Si los dos tienen la carga genética para desarrollar, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, la persona que no fue al colegio va a debutar sus síntomas muchísimo más temprano, probablemente a los 55 o 60 años ya empiezan a notarse los primeros problemas de memoria y de orientación, mientras que la persona que tiene un grado de educación mucho más alto lo va a desarrollar alrededor de los 70 o 75 años de edad. Eso se llama reserva cognitiva, de tal manera que es cierto que la mayor educación, la mayor instrucción y el mayor bagaje cultural puede protegerte, pero si tienes la carga genética no hay forma de sí, pues, evitarla. Así es. ¿Cierto? ¿Karen? Sí, doctor. Bueno, en realidad mis felicitaciones porque todo ese avance científico que usted está promoviendo repercute finalmente en toda la población y es un gran avance para el Perú. Así que mis felicitaciones y esas pruebas cognitivas validadas en peruanos, qué importante es, porque podemos nosotros conocer estadísticas en base a nuestra propia realidad y tomar acción para nuestra población, ¿no? Dirigida
con hechos que tengan mejores resultados. Y bueno, doctor, mi pregunta era, con todo este síndrome del confinamiento, la cuarentena a la que estamos expuestos, ¿usted cómo ve Sí. disculpe, se me cortó. ¿Qué magnitud usted estima que todo esto pueda tener en la aparición del aumento de porcentaje de problemas neurocognitivos, de envejecimiento cerebral en la población? Sí, decíamos que uno de los factores que origina el debut no es la causa, sino que hace evidente es la disminución de la interacción social. Y pasa mucho con nuestros mayores, quienes están trabajando y entran a la etapa de la jubilación, 65 años de edad, y dejan de trabajar. No es el simple hecho de irse a su casa a descansar, es el error de perder el contacto social con salir de la casa, ir a tomar un bus, saludarse con los vecinos, subir al bus, mirar el panorama, llegar al trabajo, conversar con los amigos. Todas esas actividades que parecen tan sencillas se pierden cuando uno entra en jubilación. Entonces, esa pérdida de interacción social es un factor de riesgo para originar deterioro cognitivo que se podría evitar manteniendo la interacción social después de la jubilación. Así que ese es un punto muy importante. Imagínate tú en la primera ola cuando nos encerraron a todos y no podíamos salir, se entendió mal el concepto de aislamiento físico, porque aislamiento físico no es aislamiento social. Y eso es lo que nosotros decíamos en ese tiempo, en abril y mayo, insistimos diciendo, no perdamos el aislamiento, o sea, existe estas máquinas, existe las videollamadas, y llamemos a nuestros padres, llamemos a nuestros viejitos, y hagámoslo, que sigan conversando, que sigan teniendo el mismo fenómeno de interacción en cada minuto. Así es que es un problema muy importante la falta de interacción social del confinamiento o de la cuarentena. Involucra mucho la aparición de gente que no tenía deterioro cognitivo y después de un año ahora sí lo tienes. O la gente que ya tenía deterioro cognitivo leve y que con la cuarentena empeoraron sus síntomas. Nosotros fuimos siguiendo pacientes que venían en 2 cohortes de estudio en el instituto donde fueron evaluados, y durante la pandemia los volvimos a evaluar, y la mayoría de estos pacientes empeoraron sus síntomas conductuales, es decir, tenían depresión, agitación psíquica, no podían dormir, habían disminuido en el apetito, de tal manera que cognitivamente también empeoraban. Así es que no solo originó aparición de nuevos diagnósticos, sino que los pacientes que estaban estabilizados se descompensaron totalmente. De tal manera que es muy importante que en este nuevo periodo de cuarentena, felizmente se ha permitido que las personas de la tercera edad puedan salir al menos 1 hora a continuar con sus habilidades, por lo menos de caminar y dar una vuelta al parque. Eso es un punto a favor en esta cuarentena. Excelente. Doctor, bueno, según la visión de la gerontología, el envejecimiento es un proceso de toda la vida. Y entonces, si no tenemos pues, prevención, obviamente no vamos a tener un mal envejecimiento. Entonces, a lo que yo me refiero es, nos estamos dando cuenta que en gran parte de la gente joven está ocurriendo un proceso de involución en el tema del lenguaje. O sea, por ejemplo, cuando vemos que utilizan muy pocas palabras para comunicarse, ¿no? Algo como, por decirlo así, una subcultura, reggaetón, algo así, ¿no? Es decir, eso suena gracioso, pero en realidad es un tema que hay que considerar, porque si estamos en una especie de regresión, ¿no es cierto?, de la capacidad de poder articular variedad de términos, que es lo que justamente estimula nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué podría ocurrir, digamos, podría ocurrir que haya una generación que esté mucho más proclive a problemas cognitivos? No por el hecho de lenguaje, sino por mayores problemas adicionales. Ahí sí lo explicaría con el hecho de la comunicación de los jóvenes. Es una comunicación distinta a la nuestra, es cierto. Sí, pues, Nosotros sí.
en buenos días, pienso que ellos van directamente Ajá, y son muy directos a la comunicación. ajá. El Twitter, por ejemplo, te exige un cierto número de palabras y tienes que transmitir tus conocimientos rápidamente, algunos Ajá, bien, otros mal, claro. pero las personas lo pueden demostrar. Recuerda tú cómo se comunicaban los aztecas y los mayas. Ujú, Todos eran anagramas. ajá. Imagínate los jeroglifos. De tal Y manera pues, que yo encuentro que realmente esto no es una no regresión, vaya, una ya. involución, sino que realmente estamos retransformando la forma de cómo se comunicaban nuestros ancestros. O sea, es un cambio. El gran problema tiene que ver con el sedentarismo, porque los jóvenes probablemente están sentados mucho tiempo frente a un computador o frente Ujú, a un teléfono móvil o frente a un televisor y dejan de hacer ejercicio, sí están subiendo de peso, están comiendo de más, demasiada comida chatarra y eso sí tiene que ver con ajá, probabilidad de peor envejecimiento. De tal manera que a ajá. nuestros familiares a recomendarle hacer más interacción social, una vida mucho más sencilla como la que han vivido nuestros abuelos o nuestros padres. Bueno, qué interesante su respuesta, realmente que despeja dudas en todo caso. Karen, Así es, de, doctor. Sí, claro, y bueno, entre los estilos de vida que ahora rigen en nuestra sociedad o predominan, aparte del sedentarismo y como usted lo menciona, la malnutrición, la falta de conocimiento sobre qué nutrientes mejoran nuestra calidad o producción energética a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos o nutrientes o suplementos usted recomendaría como parte de la neuroprotección o prevención del envejecimiento cerebral? Ok, sí. Justamente lo que nosotros vamos a investigar en el estudio de Latam Fingers, esta iniciativa finlandesa que estamos trayendo a Latinoamérica, intervenimos 10 países de Latinoamérica y Perú es uno de ellos. Una de las estrategias es tratar de involucrar a las personas a que hagan una dieta más saludable. Se llama la dieta DASH, que es una mezcla de la dieta mediterránea con otro tipo de dieta, en donde el predominio de la dieta involucra frutos rojos, pescados blancos, aceite de oliva y productos que nosotros decimos, vaya, esto es para el nivel socioeconómico A y de repente un poquito el B más alto, pero no es para toda nuestra población. Entonces ahí nace nuestra otra inquietud. Nosotros tenemos que adaptar nuestra dieta saludable a nuestra población. ¿Cómo irá con la kiwicha? ¿Cómo irá con el ñahui? ¿Cómo irá con tantos productos naturales que tenemos nosotros, pero que no conocemos específicamente los componentes, de tal manera que ese es otro motivo de estudio de los jóvenes que trabajan con nosotros, es que vamos a transformar esta dieta mediterránea, que parece ser la ideal, en una dieta adaptada muy propia de nuestra cultura. Probablemente no tengamos la misma cantidad de omegas que contienen los pescados blancos o los pescados oscuros, pero eso podría estar reemplazado tal vez en el trigo, en la kiwicha, no sé en dónde más. Eso es un motivo de investigación adicional, de tal manera que todo lo que aprendamos no lo podemos aplicar en Perú. Tenemos que acostumbrarnos a modificarlo, adaptarlo y validarlo. Y ese es un motivo de estudio muy largo. bien. Bueno, en cuanto a, bueno, el Alzheimer es la enfermedad, se puede decir que es la demencia más común, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea la única y de hecho debe, ¿qué incidencia pueden tener, por ejemplo, alguna otra, como por ejemplo demencia vascular o demencia de cuerpos de Lewy? ¿Qué incidencia tiene? ¿Todavía es muy pequeña o tiene una importancia? Ok. Sí, lo que pasa es que en general los médicos buscamos lo más frecuente, Claro, enfermedades el claro. 60% de demencias. Entonces, yo le digo que alzheimerizamos la demencia. O sea, todo lo que nos cruza Sí. es demencia. Ya hemos logrado que los médicos no hablen de demencia senil. Eso me ha costado Ajá, 10 años. No existe el término demencia senil. qué bueno,
qué bueno. Y alguien habla de demencia senil, cambia de médico porque no te está diciendo nada. No, sí, pues. Habilidades cognitivas y tiene deterioro funcional. Lo decimos cualquier persona no profesional, ni siquiera relacionada a la salud. Entonces, el profesional tiene que ir a buscar el tipo de demencia que tiene esta persona. ¿Será degenerativa o será vascular? Ujú. El 60% de casos es enfermedad de Alzheimer. Probablemente el 20 a 25% es demencia vascular. Ujú. Y más aún los casos mixtos de Alzheimer con demencia vascular. Y queda un poco ya para los casos de demencia frontotemporal, demencia enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpo de Lewy. Pero una de las demencias que se nos pasa por todos nuestros ojos cuando no estamos muy entrenados es la demencia frontotemporal. Ajá. La demencia frontotemporal, a diferente de la enfermedad de Alzheimer, se comporta de manera muy distinta. Mientras que en la enfermedad de Alzheimer el problema es memoria episódica y problemas de lenguaje, es decir, no recuerdo mi desayuno de la mañana, no recuerdo el almuerzo del fin de semana, pero sí me acuerdo muy bien de mi matrimonio o del nacimiento de mi primer hijo. Y cuando estoy conversando, lo que tengo aquí en mis ojos, eso para mirar y no puedo decir lentes o anteojos. Esos problemas de denominación empiezan en la enfermedad de Alzheimer. Memoria episódica, memoria semántica y denominación. Es lo primero. Luego aparecerá problemas en la orientación y luego síntomas conductuales y pérdida de funcionalidad. Pero en la demencia frontotemporal, el paciente no tiene ningún problema de memoria. El paciente con demencia frontotemporal tiene dos características posibles. Uno, o se vuelve apático y la gente cree que está deprimida, por lo tanto el psiquiatra lo tiene años ahí prescribiéndole antidepresivos y no es depresión. Es la apatía como síntoma inicial de la demencia frontotemporal. El otro grupo de pacientes que no hace apatía hace desinhibición conductual. Eso quiere decir que una persona muy circunspecta, un caballero o una dama, poco a poco se transforma en lo que no es. Si está en la cola esperando y ve una chica bonita, le lanza un beso o le coge por donde quiera. Sí. O se torna a actividades que él no hacía, como ir al casino, o actividades como mirar videos pornográficos, o como comprar o ir a los prostíbulos. Entonces son personas que no lo hacían y de un momento a otro se desinhiben de todo punto de vista. Claro. Esos son lo que se llama la demencia frontotemporal de la variante conductual. Y esos casos son más frecuentes de lo que pensamos, pero no estamos acostumbrados a detectarlos. Y precisamente en el estudio con la Universidad de California, San Francisco, nosotros buscamos ese tipo de pacientes Alzheimer y demencia frontotemporal para ver la carga genética que tenemos. Es probable que encontremos algunas variaciones que dependen mucho de nuestro origen genético, de tal manera que es un estudio muy importante para conocernos bien nuestros genes y cómo se comportan estos genes en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia frontotemporal, y compararlo con gente que no tiene ninguna de las enfermedades, pero que podrían tener los mismos genes, pero no comportarse. Entonces, en estos estudios vamos a decir, ¿será la enfermedad genética lo que origina estos síntomas o será la pobreza, será no haber ido al colegio o será haber tenido un traumatismo craneal en la niñez? Entonces vamos a averiguar qué pesa más, la genética o los factores de riesgo modificables o no modificables. Qué bien, excelente. Ajá. Karen. Qué interesante, doctor, lo que dice, Sí. que es romper la idea del término de demencia senil, ¿no? Hay que quitarnos esa frase de la cabeza porque no todos los pacientes adultos mayores o seniles tienen demencia y todos los dementes son pacientes seniles. Por lo tanto, hay que romper ese vínculo. Es importante ponerle nombre y apellido al síndrome demencial para saber qué intervenciones podemos nosotros adoptar en pro del bienestar de nuestro paciente. Y doctor, todo lo que usted menciona sobre los factores condicionantes que están repercutiendo en la genética es finalmente lo que se denomina como la epigenética, todos los factores ambientales que rodean al paciente y que pueden influir en la aparición
de la activación de los genes? Sí, no sabemos realmente si son los genes los que nos protegen porque tenemos probablemente menos casos de demencia o enfermedad de Alzheimer comparado con los americanos o europeos, o si es nuestro estilo de vida el que nos ha protegido por siglos de siglos. Estoy hablando del hombre de la altura. Acuérdate que el hombre de la altura vive idealmente, se acuesta cuando se va la luz natural, 8 de la noche, 9 de la noche ya está durmiendo, y a las 4 o 5 de la mañana está arriba, o sea, durmió 8 horas más o menos, cosa que no podemos en las ciudades grandes. Luego empieza a pastear, caminar, cultivar, tal vez chachar coca, y trabaja de lunes a viernes, y sábado y domingo está celebrando en sus fiestas patronales o durmiendo con tranquilidad. No tiene estrés, no tiene sedentarismo, camina, camina y camina. ¿Acaso es la genética o acaso son esos factores ideales de vida? No tiene que pagar tarjeta de crédito, no tiene que ir al supermercado, no le roban y no tiene tanto sufrimiento que tenemos en las ciudades. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, y en el futuro un diseño de estudio es el siguiente: evaluar a las personas que están en los Andes, que no han movido en ningún momento, siguen viviendo allá, y evaluar a las personas de Ande que tuvieron que venir probablemente por alguna razón años atrás el terrorismo y venir a las ciudades, y ver cómo ellos han modificado sus estilos de vida y cuánto tienen más de deterioro cognitivo los que se quedaron en los Andes con los que migraron a las ciudades cuando tenían más allá de los 50 años de edad. Eso va a ser un estudio muy importante. Todavía no tenemos financiamiento para realizarlo. Estamos tras un gran australiano que ojalá lo podamos ganar para poder realizar esa investigación, porque va a dar muchas luces. Y ahí viene tu pregunta: ¿acaso es el gen o acaso es la epigenética? La epigenética quiere decir el hombre del Ande, de la altura, que vino a la ciudad y ahora come mal, duerme menos, tiene que aprender el castellano porque solo hablaba quechua, no fue al colegio y tiene que manejar dinero. O eso lo protege o eso le da más riesgo. Eso no lo sabemos. Yo sospecho que esas personas están más protegidas contra demencia porque han construido nuevas redes neuronales, porque ahora ellos son grandes o pequeños empresarios exitosos en Gamarra, en Mesa Redonda, en El Hueco, no tienen nivel de instrucción. Entonces, ¿cómo ellos pueden procesar una inversión o procesar un cambio de dinero sin haber ido al colegio? Entonces, ellos han tenido que aprender sobre el caballo para no ser estafados y para sobrevivir. Entonces, no van a tener deterioro cognitivo probablemente como el que sí estuvo en la ciudad viviendo tranquilamente, pero estresado, comiendo mal, sedentariado y todo lo malo que puedas imaginarte. Bien. Bueno, mi última pregunta va a ser relacionada con el asunto de la memoria, ¿no? El tema de la memoria, pues, es uno de los temas que generalmente siempre interesa mucho más, y sobre todo porque la gente dice, no conoce muy bien la frontera, o no establece claramente la frontera entre lo que es una memoria normal y la que es patológica. Pero, porque todas las personas nos olvidamos, ¿no es cierto?, de algo, por diversos motivos. ¿En qué punto, o sea, sería la frontera entre la memoria normal y la que no lo es? ¿Cómo se podría establecer digamos, un diagnóstico seguro de que esa memoria no se encuentra bien? Ok. Sí, es lo que antiguamente llamaban los olvidos benignos y olvidos malignos, ¿no? Ajá, claro, sí. Y que actualmente decimos, lo que hacemos en neurociencia le llamamos olvida para recordar. Ajá. O sea, si estuviéramos recordando cada segundo y minuto de nuestra vida, no tendríamos espacio donde almacenar. Eso. En general, nosotros recordamos lo que nos interesa.
Ajá. Tú vas viviendo Sí, y sí. vas realizando algunas cosas. La memoria es muy emocional. Probablemente quienes están acá recuerdan un hecho con mayor claridad cuando es bueno para ellos. Tal vez cuando ganaron un premio en el colegio, o cuando se casaron, o cuando les dieron un premio en el trabajo. Eso tú lo recuerdas, ¿no? Porque es muy emocional. Cuando uno va pasando de años, es normal que empecemos a olvidar, pero hay cosas que tú no debes olvidar. Ujú. La memoria episódica significa que es la memoria de los hechos recientes o remotos. Ujú. La memoria episódica de hechos recientes no debe ser perdida. Ajá. Es Ya. decir, esta debe estar siempre. Ujú. Hace 2 Ya. horas, qué hiciste en el desayuno, qué almorzaste ayer, qué hiciste el fin de semana pasado. O sea, no con detalles, pero sí recordar los aspectos generales. Cuando una persona tiene problemas en la memoria episódica, hay que tomar atención porque podría estar teniendo problemas estructurales en su cerebro, es decir, en el área de la memoria que es el hipocampo. Sin embargo, esta memoria de hechos recientes puede ser influenciada por otras alteraciones de la atención. Es probable que las personas digan, estoy perdiendo la memoria porque no recuerdo dónde dejo mi monedero, dónde dejo el Ya. celular, dónde están mis anteojos si lo tengo puesto, o dónde están mis anteojos y lo tengo en la mano, ¿no? Esos Claro. son problemas de atención que las Atención. personas generan cuando tienen problemas de ansiedad, de estrés. Ujú. Y el punto más importante es que hay personas que son inatentas toda la vida. O sea, hay una enfermedad que se llama trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que tiene lo que son hiperactivos y lo que Ujú. son inatentos. Diagnosticar un niño, una persona con hiperactividad y déficit de atención, los dos juntos es fácil, porque el niño hiperactivo te das cuenta, te destruye la casa, te mancha la camisa, te quita los anteojos, te quita los audífonos, es el hiperactivo con déficit de atención. Pero un niño con déficit de atención sin hiperactividad es más difícil porque no está la hiperactividad, que es el rasgo que lo identifica. Entonces, son la gente que son inatentos de la niñez, pasan piola, tienen problemas en el colegio, pasan piola en la universidad, se casan y ahí empiezan los problemas. Entonces, los inatentos también tienen más problemas de memoria y no son Claro. problemas de memoria episódica. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros evaluemos a gente que no ha sido diagnosticada con déficit de atención, porque podríamos estar sobreestimando el problema de memoria episódica. Entonces, para responder a tu pregunta es, la memoria episódica no debe perderse bajo ninguna. Claro. Perfecto. Karen, Ujú. tu última Sí, pregunta, Karen. Sí. sí, Luigi, gracias. Doctor, ¿y qué importancia usted mencionó sobre los retos, ¿no? Por ejemplo, estas personas que vienen de otras partes y se ven sometidas a un alto nivel de estrés y de nuevos retos en general, adoptar nuevas habilidades. Y eso es lo que tendría relación con la neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad de formación, de formar nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas. Y por eso quería yo preguntarle ¿qué actividades usted te recomendaría como parte de hacer terapia cognitiva en casa, aprovechando que ahora de repente tenemos un poco más de tiempo? ¿Qué ejercicios de memoria o qué actividades usted recomienda para preservar la capacidad o aumentar la reserva cognitiva y prevenir problemas neurodegenerativos? Ok. Lo número uno es la interacción social. Las actividades que tengan que realizar deberían realizarse actividades con personas de su misma edad. Es mejor participar en una conversación que estar haciendo sudokus o crucigramas, porque eso activa 2 o 3 áreas cerebrales, mientras que una conversación activa 5 o 6 áreas cerebrales. De tal manera que cualquier actividad que se realice debe ser grupal. Ahora que no se puede, también puede ser esa actividad como la que estamos haciendo ahorita a través de Claro. estas redes.
Lo segundo muy importante es realizar actividades que tú has hecho siempre toda la vida. No puedo poner a una persona que no estuvo acostumbrada a realizar crucigramas porque lo que tienes que hacer con él es algo que es un nuevo aprendizaje y que probablemente le causa más estrés que soluciones. Entonces, no hay que recomendar todo como una pauta general, sino que hay que adaptar todo Excelente. conociendo los antecedentes de estas personas. Probablemente si tú conoces a un fotógrafo, a un sastre, tú puedes adaptarlo para que él siga realizando sus cosas de tal manera que él continúe realizando las actividades. Y una de las cosas que nosotros identificamos en los pacientes que tienen una determinada profesión, una determinada actividad, cuando hacen deterioro cognitivo, la actividad que más los calma, sin usar medicamentos para trabajar sus alucinaciones, sus convulsiones, son básicamente las actividades relacionadas a sus actividades de trabajo que realizaron cuando eran mucho más jóvenes. De tal manera que las actividades todas deben realizar grupales y relacionadas a las actividades que ellos han hecho. Y hay que tener mucho cuidado cuando querramos involucrar a personas a que realicen tareas nuevas porque puede ser un estrés más que una solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y más bien, a ver, por favor, alguno de los presentes, por favor, ¿alguna pregunta para el doctor? Marco Antonio, Genoveva, Hilda Juet. Si no hay ninguna nueva pregunta, entonces solo queda nuestro máximo agradecimiento al doctor Nino Custodio por la excelente información vertida el día de hoy. Realmente yo creo que todos los que han podido ver el programa a través de Facebook Live, e incluso también a los que han participado acá, han tenido una brillante información de parte del doctor Custodio y sobre todo porque yo creo que ha aclarado varias dudas y los temas importantes y sobre todo felicitarle nuevamente por el trabajo de investigación que está realizando el IPN y que siga para adelante. Ya sabe que la Central Informativa del Adulto Mayor va a seguir también todos esos avances que realiza el IPN. Con mucho gusto estaremos apoyando en cualquier evento que ustedes realicen, como ya lo hemos hecho anteriormente. Sí. Ok, Así es. les agradezco Sí. por la invitación. Sí. Y tal vez si tienen algún interés o tienen familiares que quieran involucrarse en las investigaciones, puedo dejarles el número de teléfono para que se comuniquen al WhatsApp y comunicarse con las personas de investigación para que puedan participar. Tal vez alguien que venga de Aymara, de Quechua, una persona de depresión alta y que quiere evaluarse cognitivamente. Todas las investigaciones son totalmente gratuitas, así que están invitados a difundir nuestras investigaciones y si quieren ustedes participar. Les dejo el número, a ver si pueden anotar, Claro. es 920-742-868. ¿Puedo repetir? Repita. Sí, por favor. 922 Ya, ok. 742 742 868. 868. Perfecto. Sí, ustedes ¿Alguna se persona en comunican. especial? Con la investigación. La Ya. unidad de investigaciones IPN, Con número de WhatsApp teléfono que manejan todos los de investigadores, IPN. escriben o llaman. No, no es la central del IPN, pues la central del IPN es para consultas, para citas, Claro, no. claro. Esto es específicamente para el tema de investigación. Ajá. Es ¿Alguna más persona en directo. especial, doctor? Disculpe. Muy bien. ¿Alguna Sí, persona la en señora, especial? la señorita María Esther García, que es la asistente de investigación, la jefa de la unidad, la doctora Montesinos. Ah, claro. La otra Rosa también. Perfecto. Ya. Bueno, Ya, muchas García. gracias. Bueno, primeramente, Muy amable por su agradecerles conferencia, a doctor. todos su participación. El programa gerontológico sigue avanzando y con temas siempre interesantes, siempre de actualidad y sobre todo que realmente es necesario reforzar el conocimiento, ¿no? En el sentido pleno, en el sentido cultural, científico, social, de todo lo que significa el envejecimiento. Bueno, de un punto de vista gerontológico como el que estamos llevando aquí y la verdad es que estoy muy satisfecho
por ello y sobre todo porque la próxima semana tendremos, bueno, un programa especial sobre el tema de la gerontología. Vamos a tratar el tema de la carrera profesional de gerontología, que lo vamos a realizar en una rueda de conversación con representantes de gerontología de México, de Venezuela y de Perú. Luego, el día 16, vamos a tener la presencia de la doctora Graciela Zarevsky, quien es la directora de la Escuela de Gerontología de la Universidad Maimónides de Argentina. Y el día 23 tendremos a la terapista ocupacional Amelia Olortegui, y finalmente a la doctora Angélica Valdivia con el tema de diabetes en el adulto mayor. Entonces, despedimos de esta manera pues el programa del día de hoy y nos encontramos nuevamente el próximo martes, siempre a las 6 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Muy por bonita su charla. ese gran apoyo a todos nosotros. Gracias. Buenas. Buenas tardes. Hasta la Buenas próxima noches. semana, Karen. Eugenia Rodríguez, Puchita Nadie se va. Oye, Samuelito. Tienes Salido alguno? Betita. Buena, Lucho. Quitos, a dormir, Quitos. ¿Qué tal, Lucho Piayo, a dormir? Te vas a perder el